En 1989, la desaparición de un estudiante en Matamoros destapó un culto macabro, sacrificios humanos, narcotráfico y un líder que se hacía llamar el Padrino. Su secta, convencida de que la magia los hacía intocables, cometió crímenes que aterrorizaron la frontera. Hoy exploraremos el caso de los narcos satánicos, el culto del horror. 16 de marzo de 1989. La tranquilidad del sheriff George Gabito se vio interrumpida cuando 3 jóvenes irrumpieron en su oficina del condado de Cameron, en Brownsville, Texas. Venían con un relato angustiante. Su amigo, Mark Kilroy, un estudiante de medicina de 21 años, había desaparecido sin dejar rastro la noche anterior en Matamoros, Tamaulipas. Cada año, miles de universitarios estadounidenses cruzaban la frontera hacia esta ciudad mexicana, atraídos por su vida nocturna, sus precios accesibles y la posibilidad de beber sin restricciones de edad. Sin embargo, Matamoros no era un paraíso sin sombras. En sus calles acechaban traficantes, ladrones y prostitutas, y la sensación de peligro era palpable. Mark y sus amigos, Bradley Moore, Bill Huddleston y Brent Martin habían estado celebrando en un bar de Matamoros. La madrugada del 15 de marzo, ebrios y despreocupados, emprendieron el regreso al puente internacional Brownsville-Matamoros. Entre la multitud, se separaron momentáneamente y Kilroy desapareció. Huddleston recordó haberlo visto conversando con un hombre de aspecto local en un callejón. Sin sospechar nada, continuó su camino hasta reunirse con Moore y Martin al otro lado de la frontera. Pero Kilroy nunca apareció. La preocupación se convirtió en pánico cuando alguien mencionó haber visto a un joven similar subir a una furgoneta blanca con 2 desconocidos. Desesperados, los amigos regresaron a Matamoros, recorriendo bares y discotecas en busca de cualquier rastro de Mark. La búsqueda fue en vano. Exhaustos y aterrados, al amanecer cruzaron nuevamente la frontera y con el paso de la incertidumbre sobre sus hombros, hicieron la llamada que todo hijo teme que sus padres reciban. Al día siguiente, el caso llegaría a las manos de la ley. Lo que nadie imaginaba era que esta desaparición destaparía uno de los casos más macabros en la historia del crimen en México. El sheriff George Gabito sabía que sus manos estaban atadas. Las relaciones entre México y Estados Unidos eran frágiles, tensadas por el narcotráfico, la corrupción y la migración ilegal. Cruzar la línea sin autorización significaba desatar un conflicto diplomático. La desaparición de Mark Kilroy había ocurrido en territorio mexicano y le correspondía a la policía de Matamoros investigar. Pero entonces el teléfono sonó. Era Oran Neck, jefe del servicio de aduanas de Brownsville, con una petición urgente. Mark Kilroy no era solo otro joven desaparecido, era el sobrino de un funcionario de aduanas en Los Ángeles. Aquello cambiaba todo. De inmediato, Gabito y Neck contactaron al comandante Juan Benítez Ayala, un policía con fama de implacable, temido por los delincuentes y respetado por sus compañeros. Sin dudarlo, Benítez se unió a la investigación. Se revisaron cárceles, hospitales y morgues en ambos lados de la frontera. Nada. Mientras tanto, Jim y Helen Kilroy, los desesperados padres de Mark, emprendieron su propia cruzada. Pegaron miles de carteles con su rostro en cada rincón de Matamoros y Brownsville. Aparecieron en medios de comunicación y ofrecieron una recompensa de $15,000. La presión sobre las autoridades mexicanas crecía. La noticia cruzó fronteras. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Había caído Kilroy en manos de narcotraficantes? ¿Se trataba de un secuestro? Si era así, ¿por qué nadie pedía un rescate? Pero la teoría más aterradora la ofreció un psíquico. En una visión, vio los restos del joven junto a un enorme caldero de bruja, víctima de un ritual satánico. Mientras tanto, Matamoros se llenaba de agentes federales estadounidenses. El FBI, la DEA y otras agencias cruzaron la frontera, exigiendo respuestas. La presión era insoportable.
algo oscuro se ocultaba en las sombras de la ciudad, y pronto saldría a la luz. El 10 de abril, la llamada que George Gavito había estado esperando finalmente llegó. Al otro lado de la línea, el comandante Juan Benítez Ayala tenía noticias urgentes. Creía haber encontrado el rastro de Mark Kilroy. Sin perder tiempo, Gavito se dirigió a Matamoros. Benítez había estado librando su propia guerra contra el narcotráfico, desmantelando redes y confiscando toneladas de droga, pero la clave del caso Kilroy surgió casi por accidente. El 1 de abril, una camioneta sospechosa eludió un control policial en Matamoros. Agentes la siguieron hasta un rancho remoto llamado Santa Elena, ubicado a 28 kilómetros de la ciudad. Algo oscuro se escondía en aquel lugar. La vigilancia se prolongó hasta el 9 de abril, cuando la policía finalmente irrumpió en la propiedad. Dentro del rancho, arrestaron a 5 hombres: David Herna Valdés, Sergio Martínez Salinas, Serafín Hernández García, su tío Helio Hernández Rivera y el capataz Domingo Reyes, además de un arsenal de drogas y un revólver calibre 38. Los agentes no tardaron en descubrir que Santa Elena ocultaba algo mucho más siniestro. Durante el interrogatorio, el capataz Domingo Reyes miró de reojo un cartel con la foto de Mark Kilroy y su rostro se ensombreció. Lo reconoció. Aseguró haberlo visto dentro del rancho a mediados de marzo. Afirmó que estaba secuestrado y que él mismo le había dado de comer. Hasta que, un día después, el joven desapareció para siempre. También habló de extraños visitantes y de una fosa cavada en la propiedad. Serafín Hernández fue sometido a un interrogatorio implacable. La presión era insoportable. Finalmente cedió. Confesó haber secuestrado a Mark Kilroy la madrugada del 15 de marzo en Matamoros. Lo que siguió fue escalofriante. Kilroy había sido torturado, asesinado y enterrado en Santa Elena. Pero Hernández no actuó solo. Sus palabras revelaron una verdad aún más perturbadora. Era miembro de un culto, una secta liderada por un hombre enigmático y peligroso, un sujeto de ascendencia cubano-estadounidense que respondía al nombre de Adolfo de Jesús Constanzo. Lo que la policía estaba a punto de descubrir en el rancho Santa Elena desafiaría cualquier lógica. Lo macabro apenas comenzaba a salir a la luz. Para sus seguidores, Adolfo de Jesús Constanzo no era solo un narcotraficante, era el padrino, un brujo con poderes sobrenaturales, cuya magia protegía a los más poderosos criminales de la frontera. Y Mark Kilroy había sido una de sus víctimas. Serafín Hernández confesó que Kilroy fue llevado a una casucha de madera dentro del rancho Santa Elena. Allí, en medio de un ritual macabro, Constanzo le asestó un golpe de machete en la nuca, destapó su cráneo y extrajo su cerebro. La ceremonia debía garantizar la fortaleza del culto y la impunidad de su negocio. A su lado estaba su fiel cómplice, Sara María Aldrete, una joven mexicana de imponente presencia a la que llamaban la madrina. Durante la redada del 1 de abril, los agentes de la policía ya habían visto la choza, pero el hedor y el aspecto lúgubre del lugar los hicieron dudar. Nadie se atrevió a abrir la puerta. Ahora, el 11 de abril, con los prisioneros bajo custodia, no había más opción, pero incluso los oficiales más duros vacilaban. Se decía que aquel lugar estaba maldito. El comandante Juan Benítez Ayala, supersticioso como muchos de sus hombres, tomó precauciones. Un curandero fue llamado para bendecir la cabaña y ahuyentar los malos espíritus. Solo entonces se atrevieron a entrar. El espectáculo era dantesco. Un enjambre de moscas flotaba en el aire, y el hedor era insoportable. Un cóctel de carne en descomposición, alcohol, tabaco y sangre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y el suelo empapado de un líquido espeso y oscuro.
Entre los restos se hallaron machetes, martillos, huesos de animales y recipientes con órganos humanos. Pero lo más espantoso era un caldero ennegrecido, repleto de una sustancia viscosa donde flotaban restos de piel, sangre coagulada y fragmentos de masa encefálica. Pronto las pruebas confirmarían lo impensable. Aquella mezcla contenía el cerebro de Mark Kilroy. Cuando Benítez exigió saber dónde estaba el cuerpo, Serafín Hernández soltó una respuesta escalofriante. ¿Cuál? En el rancho, dijo. Había al menos 13 cadáveres enterrados, todos sacrificados en los rituales de Constanzo. Con una inquietante calma, Serafín caminó entre los oficiales hasta una cerca de madera y señaló un montículo de tierra removida. De él sobresalía un alambre. Kilroy estaba allí. Según explicó, su líder había ordenado atravesar el cable por la columna vertebral del cadáver para, tiempo después, extraer las vértebras y convertirlas en un collar. El horror se esparció como pólvora. Docenas de periodistas invadieron el rancho, capturando con sus cámaras cada detalle de la escena. Mientras tanto, los prisioneros parecían divertirse con la conmoción. Reían, se burlaban. Cuando un agente les recriminó su actitud, Serafín se mostró desafiante. «Dispárame si quieres», dijo, con una sonrisa arrogante. «Soy inmune a las balas, mi padrino me protege». El misterio de Santa Elena había sido develado, pero el verdadero monstruo aún estaba libre. Adolfo Constanzo y Sara Aldrete habían desaparecido sin dejar rastro. El silencio fue roto por el estruendo de una UCI. El comandante Juan Benítez Ayala, exasperado por la arrogancia de los detenidos, disparó varias ráfagas al aire. El sonido ensordecedor paralizó a todos, agentes, prisioneros y reporteros. Serafín Hernández, hasta entonces desafiante, comprendió que el juego había terminado. Sin mediar palabra, Benítez le arrojó una pala. «Cava». Bajo la mirada atónita de los oficiales, Hernández comenzó a remover la tierra fangosa. A 1 metro de profundidad, apareció el cuerpo de Mark Kilroy. La escena era espantosa. Su rostro estaba envuelto en cinta adhesiva. Le habían amputado ambas piernas a la altura de las rodillas. Su columna vertebral había sido arrancada. La parte superior de su cráneo había sido cercenada y su cerebro extraído. Su asesinato había sido un sacrificio. Pero el horror no terminó ahí. Durante las siguientes 48 horas, la tierra de Santa Elena vomitó sus secretos más oscuros. Uno tras otro, emergieron 12 cuerpos más, todos hombres. Sus pechos y costillas estaban abiertos, sus órganos faltaban. Habían sido torturados, mutilados, despojados de ojos y genitales. Lo que sucedía en ese rancho no era solo asesinato, era barbarie ritual. Las imágenes recorrieron el mundo. Cadenas de televisión transmitieron la masacre y el nombre de la secta fue sellado para siempre en la memoria colectiva: los narcosatánicos. El 13 de abril, al caer la noche, las excavaciones concluyeron, pero el miedo permaneció. ¿Cuántos más podrían estar enterrados en los alrededores? Pocos días después, en la sede federal, los detenidos fueron expuestos ante la prensa. En un balcón, frente a más de 50 periodistas, el comandante Benítez Ayala mostró las cicatrices rituales que marcaban sus cuerpos. Eran símbolos de protección, inscripciones trazadas por el propio Adolfo Constanzo. Helio Hernández confesó sin remordimientos, había matado con sus propias manos. Constanzo le había dado permiso para convertirse en verdugo, y él había aceptado su papel con devoción. Los demás también participaron, raptaban, torturaban, asistían en los rituales. Pero lo que hacían en Santa Elena no era satanismo, no adoraban al diablo. Sus creencias estaban arraigadas en la santería. El vudú
y sobre todo en el Palo Mayombe. Para ellos, la muerte no era el fin, sino un sacrificio. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando los agentes irrumpieron en la casa de Adolfo Constanzo, en la calle Papagayos, en Atizapán, Ciudad de México. Lo que encontraron dentro desafió toda lógica. En el centro de una habitación, un enorme caldero ennegrecido estaba rodeado de velas, incienso, manzanas, cigarros y botellas de aguardiente. Dentro de aquel recipiente infernal, sumergido en sangre, yacía un esqueleto humano completo junto a 21 machetes, dagas afiladas y fragmentos de madera. Pero aquello era solo el principio. Al inspeccionar la casa, los agentes descubrieron un enorme espejo cubriendo una pared. Tras él, se ocultaba una habitación secreta. Cuando lograron acceder, quedaron atónitos. Apilados en el interior había millones de dólares en efectivo, lingotes de oro y una colección de joyas de incalculable valor. Sin embargo, lo más perturbador estaba en unas libretas de contabilidad. Sus páginas revelaban una red de corrupción que se extendía a lo largo de la frontera. No solo contenían los nombres de los narcotraficantes más poderosos de Matamoros y sus alrededores, sino también los de policías, empresarios, jueces y políticos de alto rango. La influencia de Constanzo era mucho mayor de lo que habían imaginado. Algunos de sus clientes tenían conexiones con el gobierno, como los jefes de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro y José Antonio Zorrilla, así como el comandante Florentino Ventura. Pero no solo el mundo del crimen y la política estaban ligados a él. Entre las fotos encontradas, Constanzo posaba junto a reconocidos artistas como Yuri, Lucía Méndez, Irma Serrano e incluso Juan Gabriel, quienes al parecer habían acudido a él en busca de trabajos de santería. En la casa también se hallaron cintas de grabación de un circuito cerrado de seguridad. En las imágenes se podía ver a altos mandos de la Policía Judicial Federal visitando la casa de Constanzo, lo que confirmaba que su red de poder se extendía a lo más profundo del sistema. El departamento de su cómplice, Sara Aldrete, también fue allanado. Allí, la policía encontró un altar rodeado de velas dedicadas a Changó y Santa Bárbara, figuras clave del sincretismo entre la santería y el catolicismo. En un rincón, entre sombras y misterio, había algo aún más inquietante: un montón de ropa de niño manchada de sangre. La cacería había comenzado. En una rueda de prensa, las autoridades hicieron un llamado desesperado a la comunidad. Adolfo Constanzo y Sara Aldrete debían ser capturados a como diera lugar. Sabían que no estaban solos. Al menos 2 miembros de la secta los acompañaban, Martín Quintana y Álvaro de León. Pero había un problema. ¿Intentarían cruzar a Estados Unidos o permanecerían escondidos en algún rincón de México? El tiempo corría y la sombra del padrino seguía acechando desde la oscuridad. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, en el seno de una familia de inmigrantes cubanos que habían escapado de la revolución castrista. Pero su destino no sería el de un niño común. Su padre desapareció sin dejar rastro cuando él tenía solo 1 año, y su crianza quedó en manos de su madre, Delia González, y su abuela, mujeres profundamente inmersas en las prácticas de la santería, el vudú y el palo mayombe. Desde pequeño fue testigo de rituales oscuros, sacrificios de animales y ceremonias que invocaban espíritus. Para Delia, su hijo no era un niño cualquiera, estaba destinado a la grandeza dentro del mundo de lo oculto. Convencida de ello, cuando Adolfo tenía apenas 2 años, lo llevó a Haití para ser consagrado como príncipe de Palo Mayombe, una religión afroamericana traída a Cuba por esclavos africanos del Congo. Poco después, la familia se trasladó a Puerto Rico. Allí, Delia contrajo matrimonio con un empresario que les aseguró una vida acomodada.
Pero la tragedia golpeó de nuevo. Enviudó al poco tiempo y con una pequeña herencia se mudó nuevamente a Miami. Allí volvió a casarse, esta vez con un narcotraficante que quedó fascinado por los oscuros rituales que Delia y su madre realizaban en la comunidad latina. Constanzo creció rodeado de superstición y creencias esotéricas. Aprendió de su madre y su abuela, pero también de un hechicero local, bajo cuya tutela se convirtió en un fiel practicante del palo mayombe. En el centro de esta religión estaba la enganga, un caldero sagrado en el que se depositaban palos, sangre, huesos y órganos de animales, y, en ocasiones, de humanos. Aquel objeto de adoración se convirtió en su obsesión. Los sacrificios comenzaron con gallinas, pero su hambre de poder no tardó en exigir tributos más grandes. Su vida personal fue igual de caótica. A los 14 años se convirtió en padre, aunque jamás se hizo cargo de la madre de su hijo. Mantenía relaciones con mujeres, pero su verdadera atracción era por los hombres, lo que en aquella época representaba un estigma difícil de sobrellevar. A los 18 años, Constanzo ya no era solo el reclutador de clientes para su madre y su abuela. Él mismo se había convertido en un medium y un brujo con supuestos dones extraordinarios. Afirmaba poder comunicarse con los muertos y predecir el futuro con una precisión aterradora. Su propia familia, envuelta en el misticismo, estaba convencida de que Adolfo Constanzo tenía un destino marcado por fuerzas que escapaban de la comprensión humana. El padrino estaba naciendo y el mundo aún no conocía la magnitud de su oscuridad. En 1983, Adolfo Constanzo llegó a México con una ambición desmedida. Su atractivo físico y su carismática personalidad le abrieron puertas rápidamente. Aunque tuvo la oportunidad de ingresar a la universidad, su verdadero sueño era otro: convertirse en actor y modelo. Se unió a una agencia y consiguió algunos trabajos, pero su magnetismo iba más allá de la apariencia. Donde quiera que iba, se rodeaba de admiradores. En fiestas exclusivas, sorprendía a los asistentes leyendo el tarot y aseguraba poseer dones extraordinarios. Podía invocar espíritus, predecir el futuro y ver lo que otros no podían. No tardó en forjarse una reputación. Para muchos, no era solo un embaucador, sus habilidades parecían reales, y lo más peligroso de todo, Constanzo era más que astuto, era manipulador, ambicioso y paciente. Para 1984, su nombre ya resonaba en los círculos de poder. Se acercó a altos mandos de la Policía Judicial Federal, estableciendo conexiones valiosas que le garantizaron favores y protección, pero su verdadero objetivo era más grande. No le interesaba el dinero fácil, buscaba algo mucho más lucrativo: el mundo del narcotráfico. Sabía que los capos de la droga manejaban fortunas impensables. Se presentó ante ellos como sacerdote de santería, brujo, curandero y profeta. Les ofreció protección mágica, rituales de poder y limpias espirituales. Al principio, lo tomaron como una curiosidad, un charlatán más, pero él estaba decidido a demostrarles que su poder era real. Para ello, necesitaba seguidores, hombres leales, dispuestos a obedecerle ciegamente, y los encontró. Martín Quintana, Omar Orea y Jorge Montes no solo se convirtieron en sus discípulos, sino también en sus amantes. Quedaron hipnotizados por sus promesas de poder y se entregaron a la religión del palo mayombe. Bajo su tutela, aceptaron ser apadrinados y lo ayudaron a organizar ceremonias cada vez más elaboradas y sangrientas. Los sacrificios aumentaron en magnitud. Lo que comenzó con gallinas y cabras pronto escaló a serpientes, cebras e incluso cachorros de león. Sus clientes, narcotraficantes y figuras de poder, observaban los rituales con una mezcla de horror y fascinación. Pero Constanzo no se detuvo ahí.
Junto a sus cómplices, comenzó a profanar cementerios, utilizando restos humanos en sus prácticas. La magia debía ser más fuerte, más oscura. Su estrategia estaba funcionando. La élite del crimen organizado empezaba a creer que el padrino era intocable, y para Constanzo, la brujería ya no era solo un negocio, era el arma con la que construía su propio imperio. El plan de Adolfo Constanzo estaba funcionando a la perfección. Por cada uno de sus trabajos podía cobrar desde $20,000 hasta $50,000. Su reputación crecía y con ella su influencia. Pronto, figuras poderosas comenzaron a buscar su protección mágica, entregándole sumas exorbitantes de dinero a cambio de sus servicios. Para asegurar la lealtad de sus clientes, Constanzo realizaba un ritual llamado quimba o rayamiento. Durante la ceremonia, el iniciado era marcado con cicatrices en forma de cruces, líneas y flechas, convirtiéndose oficialmente en parte del culto de Palomayombe. Como padrino, Constanzo invocaba un espíritu y lo asignaba a su ahijado para protegerlo de enfermedades, desgracias y, por supuesto, de sus enemigos. A cambio, exigía obediencia absoluta. Aquellos que osaban traicionarlo enfrentaban consecuencias fatales. Constanzo ofrecía todo tipo de favores, desde limpiezas espirituales y rituales de sanación hasta maldiciones letales. Pero su servicio más solicitado era su capacidad para predecir el futuro. Los jefes de los carteles acudían a él con una pregunta crucial: ¿por dónde mover la droga sin ser descubiertos? En aquella época, la frontera entre México y Estados Unidos estaba en guerra contra el contrabando. Los decomisos se contaban en millones de dólares y los narcotraficantes temían perderlo todo. Sin embargo, había algo extraño. Quienes buscaban la ayuda de Constanzo lograban cruzar sin problema. Los rumores crecieron. Los capos más grandes notaron que aquellos que confiaban en el padrino prosperaban sin obstáculos. No tardaron en darse cuenta de la verdad. Constanzo no solo tenía poderes, también tenía aliados en las sombras. Su verdadera fortaleza no era la magia, sino la corrupción. Había apadrinado a policías, agentes de alto rango y funcionarios clave. Con una sola llamada, podía hacer que los retenes fronterizos se relajaran durante unas horas. Sus clientes podían pasar cargamentos de drogas sin miedo a ser detenidos, y aquellos que se negaban a asociarse con él eran delatados. Sus rutas eran expuestas, sus negocios destruidos. Para Constanzo, el miedo era su mejor herramienta, y no tardó en llevarlo a un nivel aún más oscuro. Aunque la fecha exacta sigue siendo un misterio, se cree que para 1987 sus rituales cruzaron un umbral sin retorno: los sacrificios humanos. Convencido de que la sangre fortalecía su magia, comenzó a secuestrar y a asesinar a narcotraficantes y agentes de policía que se rehusaban a negociar con él. El padrino ya no solo ofrecía protección, ahora exigía devoción, y quienes no se sometían desaparecían. El negocio iba bien y Adolfo pronto conocería su mano derecha. Sara María Aldrete Villarreal nació el 6 de septiembre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas. Desde pequeña mostró un inquietante interés por lo paranormal. Visitaba cementerios, espiaba entierros y aseguraba ver espíritus. Con el tiempo se involucró en la santería, convencida de que potenciaría sus percepciones. A los 22 años, mientras investigaba sobre religiones para la universidad, su destino cambió radicalmente. En agosto de 1987, mientras conducía en Matamoros, un hombre misterioso le cerró el paso y se acercó a su ventanilla. «Soy brujo», le dijo con una sonrisa. «¿Quieres saber si ya conociste al amor de tu vida? Está frente a ti. Me llamo Adolfo de Jesús Constanzo». Sara quedó fascinada. Aceptó su guía en la santería y pronto se convirtió en su fiel aprendiz. Siempre negó haber sido su amante, pero su conexión con Constanzo era innegable. Poco después le presentó a Helio Hernández,
miembro de una familia de narcotraficantes de Matamoros que enfrentaba amenazas y bloqueos en sus rutas de contrabando. Constanzo les ofreció su protección. Tras un ritual que incluyó un sacrificio humano, les indicó exactamente por dónde y cuándo mover la droga. Siguiendo sus instrucciones, lograron evadir todos los controles. A partir de ese momento, los Hernández se volvieron sus aliados, y Sara su mano derecha. Ya no era solo una estudiante, ahora era la madrina de un culto que pronto desataría el horror. Adolfo Constanzo exigió lealtad absoluta. Sus seguidores debían convertirse al palomayombe y someterse al rayamiento para recibir su protección. Mientras tanto, Sara Aldrete asumía un papel crucial. No solo era su mano derecha, sino también su sacerdotisa y reclutadora. Aunque lo negó en múltiples ocasiones, documentos judiciales afirmaban que Sara era quien iniciaba las sesiones de tortura. Ataban a las víctimas de manos y las sumergían en agua hirviendo antes de mutilarlas con armas punzantes. A principios de marzo de 1989, Constanzo hizo una petición macabra. Necesitaba alimentar su enganga con el cerebro de alguien inteligente. La llegada de miles de universitarios estadounidenses a Matamoros por el Spring Break le brindó la oportunidad perfecta. Ordenó a sus seguidores encontrar a un joven rubio, estudiante de medicina. Así, la madrugada del 15 de marzo, Serafín Hernández y otros cómplices secuestraron a Mark Kilroy cuando se apartó para orinar en un callejón. Lo subieron a una furgoneta y lo llevaron al rancho Santa Elena, donde permaneció maniatado por 12 horas hasta que Constanzo inició su ritual. Lo torturó y finalmente le partió el cráneo con un machete para extraer su cerebro y depositarlo en la enganga. Pero la desaparición de Kilroy provocó un movimiento inusual de fuerzas policiales en Matamoros. El FBI y agencias estadounidenses presionaron a las autoridades mexicanas y en cuestión de días el rancho fue allanado. Se encontraron cadáveres mutilados y varios cómplices fueron arrestados. La cacería se intensificó, pero las semanas pasaban sin rastro de los prófugos. Desesperado, el comandante Juan Benítez Ayala consultó a un curandero, quien le dio un consejo peculiar. Si destruían la enganga de Constanzo, su poder se debilitaría. Guiados por esta idea, Benítez y George Gavito llevaron a un equipo al rancho Santa Elena. Frente a las cámaras de televisión, rociaron la casucha con benzina y la redujeron a cenizas. Entre las llamas ardieron la enganga y una fotografía de Constanzo, firmada por Gavito y Benítez. El sheriff no creía en hechizos, pero sí en la psicología del enemigo. Sabía que, al ver esas imágenes, Constanzo enloquecería, y cuando los monstruos pierden el control, cometen errores. La trampa estaba tendida, solo quedaba esperar. La mañana del 6 de mayo de 1989, un empleado de limpieza en la colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, encontró una nota desesperada arrojada desde lo alto de un edificio en la calle Río Sena. Llame a la policía, en este edificio están los que buscan, si no actúa rápido van a matar a la muchacha. El hombre alertó a las autoridades y minutos después, varias patrullas llegaron al lugar, pero apenas se acercaron fueron recibidas a tiros. Desde el cuarto piso, un hombre disparaba con un subfusil. En medio del caos, comenzó a lanzar billetes en llamas por la ventana, desatando la locura en la calle. Civiles se lanzaban al suelo para recogerlos, arriesgando la vida entre el fuego cruzado. Durante más de 2 horas, la policía intentó contener la situación. Finalmente, un grupo de agentes ingresó al edificio. En el cuarto piso, se desató una breve balacera antes de que 3 personas se rindieran: Sara Aldrete, Omar Orea y Álvaro de León.
Cuando los oficiales registraron el apartamento, encontraron los cuerpos sin vida de Adolfo Constanzo y Martín Quintana dentro de un closet. Ambos habían sido acribillados. La captura de los narcos satánicos trajo alivio, pero también incertidumbre. Según la versión oficial, Constanzo acorralado había ordenado a Álvaro de León que lo ejecutara a él y a su amante Martín Quintana antes de ser capturados. Sin embargo, la nota de auxilio escrita por Sara Aldrete generó sospechas. Aseguró que había sido secuestrada, que la mantuvieron atada y que temía por su vida, pero testigos la habían visto deambulando sola en los días previos. Incluso declaró que Constanzo le dio dinero para someterse a una cirugía plástica y cambiar su rostro, pero nunca intentó huir ni pedir ayuda. Sara, nerviosa y titubeante, insistió en su inocencia. Sin embargo, su historia se desmoronaba con cada palabra. El reinado de terror de los narcos satánicos había terminado, pero la sombra de su culto seguiría acechando la memoria de México y el mundo. Las declaraciones de Sara Aldrete contrastaban con las de los demás prisioneros, quienes la señalaban como la segunda al mando después de Constanzo. Mientras tanto, en Estados Unidos se exigía la extradición de los narcosatánicos para juzgarlos por la muerte de Mark Kilroy y condenarlos a la pena capital, pero México decidió manejar el caso por su cuenta. El destino de la secta se selló en los años siguientes. En 1990, Omar Orea murió en prisión debido a complicaciones por VIH. Álvaro de León fue condenado a 35 años por la muerte de Constanzo y Martín Quintana, aunque logró escapar y su paradero sigue siendo un misterio. En 1994, Sergio Martínez, Serafín Hernández y Helio Hernández fueron sentenciados a 67 años de prisión por asesinato y narcotráfico, asegurando que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Sara Aldrete recibió inicialmente 62 años de condena, pero en 1995 su sentencia se amplió a 647 años por su participación en 13 asesinatos en el Rancho Santa Elena, la pena más severa en la historia judicial de México. Incluso tras la caída del culto, sus miembros seguían creyendo en el poder de Constanzo. Muchos afirmaban que podía cambiar de rostro y que su magia los protegería. Las autoridades estimaron que el grupo cometió al menos 30 asesinatos, con víctimas que incluían policías, narcotraficantes y menores de edad usados en rituales. Se especuló incluso sobre prácticas de canibalismo, ya que los miembros de la secta habrían bebido del caldero de Constanzo, donde mezclaba sangre, huesos, órganos, clavos, tabaco y pólvora. Aunque en el palo mayombe el contenido de la enganga no se consume, existía la posibilidad de que hubieran fumado cenizas humanas o bebido sangre en otros rituales. Tras la muerte de Constanzo, el foco mediático recayó en Sara Aldrete, su mano derecha. En 1992, en una entrevista televisiva, insistió en su inocencia y acusó a la policía de haberla torturado brutalmente tras su detención. Pero para el mundo no había dudas, la madrina había sido parte del horror. Tras su captura, Sara Aldrete aseguró haber sido brutalmente torturada por los agentes que la interrogaron. Según su testimonio, intentaron obligarla a revelar las cuentas bancarias de Constanzo para quedarse con su dinero. Primero, la llevaron a la morgue donde estaban los cuerpos de Constanzo y Martín Quintana. Allí le ordenaron meter las manos en el cadáver del padrino y comer su corazón, como supuestamente hacían en sus rituales. Luego, le acercaron la masa encefálica de Quintana en una bandeja de metal y le exigieron que la masticara. Cuando se negó, la golpearon salvajemente. Los abusos no terminaron ahí. Dijo haber sido violada por 7 oficiales, sodomizada con objetos, torturada con descargas eléctricas y asfixiada con una bolsa de plástico. Le arrancaron las uñas de los pies, la sumergieron en agua y la dejaron encerrada, desnuda y encadenada, en una celda de aislamiento durante 61 días. Su alimentación se redujo a una taza de té y un trozo de pan al día.
en octubre de 1995, días antes de recibir su sentencia y con solo 31 años, sufrió un infarto en prisión. Sara también afirmó que Omar Orea, uno de los miembros de la secta, no murió de VIH en la cárcel, sino que agentes de la PGR le inyectaron el virus para silenciarlo. Aseguró, además, que Álvaro de León nunca mató a Constanzo y que en realidad fue ejecutado por la policía para evitar que revelara sus vínculos con el poder. Con el paso de los años, Aldrete se convirtió en una interna modelo en el reclusorio Oriente. Se dedicó a la pintura, al teatro y a la literatura, publicando en el año 2000 su libro Me dicen la narcosatánica, donde contó su versión de la historia. En 2009, una reforma al Código Penal permitió reducir su condena a 47 años. Actualmente sigue recluida en el penal femenil de Tepepán y ha solicitado su excarcelación por motivos de salud, pero todas sus peticiones han sido rechazadas. Sara sigue recordando a Adolfo Constanzo con admiración. Asegura que fue testigo de sus increíbles poderes y de cómo su magia realmente funcionaba. Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué otros casos te gustaría ver en el canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido.